días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Hoy, tras varios días sin grabar, pues la reflexión diaria. Eh, Quería hacerla pues fuera de teorías, fuera de catequesis, fuera de espacios de reflexión católica, de reflexión cristiana, y bueno, pues hacerlo un poquito más humano. Eh, quería empezar esta reflexión pues hablando un poco dando unas pinceladas, ¿no? Como dice Kiko Argüello, ¿no? En sus catequesis, esas pinceladas que todos como humanos, muchas veces según lo que estemos pasando en nuestra vida, pues bueno, hemos sentido alguna vez. Vosotros no me conocéis a mí, yo tampoco os conozco a vosotros, no sé por qué estoy pasando, pero bueno, pues a base de esas pinceladas espero que lo que estéis viviendo en vuestra vida pues llega a algún punto y que el Espíritu Santo pues me ayude a transmitirlo. Yo no soy nada, soy un hermano más, pero bueno, pues quería compartirlo con vosotros y bueno, pues al que le ayude, pues bien, y al que simplemente lo escuche y no lo entienda, pues algún día le hará falta, ¿no? Quería empezar con un cuadro que pintó Evelyn de Morgan, que se llama La desesperanza. En ese cuadro, que os pongo en pantalla, podéis apreciar una oscura mazmorra donde hay una mujer inclinada que esconde su rostro. Está ante una ventana, pero ni tan solo se asoma a ella para ver la luz del sol. Esa mujer es la desesperanza. A su espalda hay un joven que sostiene una lámpara. Es la esperanza intentando iluminar su persona, reconfortarla, traerle de nuevo al optimismo, el coraje y la fortaleza interior. La pintora Evelyn quiso escenificar en esta obra a este ser inspirador al que todos debemos invocar para salir de la cárcel personal en la que cae, que a menudo vamos dejando nuestras decepciones, nuestras penas, nuestras frustraciones y vacíos. Nosotros, como personas de fe, pensamos y sabemos a ciencia cierta, por lo que hemos ido viviendo en nuestra vida, que esa persona que ilumina ese camino a seguir es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Hoy hablaba con una persona a la que quiero mucho y me decía, es que, claro, lo que tú lees luego tampoco lo aplicas en tu vida. Bueno, pues eso es a lo que estamos llamados cuando sientes esa desesperanza, cuando te metes en ese rincón, pues porque en ese momento estás pues con una falta de fe grande, tienes que buscar esa luz. A veces esa luz viene de forma inesperada, a veces esa luz viene a través de la oración, a veces esa luz viene a través de una persona que pone Dios en tu camino, pero lo que está claro es que todos hemos vivido ese rincón, todos hemos sentido esa falta de respiración, esa ausencia de espíritu y esa pérdida de esencia que nos hace humanos. Dentro de esa desesperanza que todos vivimos en algún momento de nuestra vida, aunque tengamos mucha fe, siempre viene precedida por un momento en la vida que nos enfrentamos a momentos dolorosos, un sufrimiento, la muerte, la enfermedad, y entonces llega esa desesperanza, llega esa falta de fe, llega ese sentirnos en el rincón y no vemos la luz. Y es cuando
debemos hacer más hincapié y, y debemos confiar, como se dice, con fe en ciega, en esas promesas de salvación que nuestro Dios nos ha hecho, fundando esta seguridad que tenemos de que Dios nos ama y sabiendo que nuestro Dios tiene una bondad infinita y un poder infinito y que siempre fiel a sus promesas. ¿Cómo demostramos eso en el mundo de hoy, en el que todo es humano, en el que todo es demostrable, en el que todo lo basamos en lo que vemos, en lo que oímos? Pues es muy fácil, hermanos, y a la vez muy difícil. Tenemos que pensar que sin esperanza el hombre se encierra en el horizonte simplemente de este mundo y, y se pierde la visión de la vida eterna, como muchas veces nos pasa a todos, intentando luchar solo contra las dificultades, prescindiendo de la ayuda de Dios. Tenemos un ejemplo claro de esa desesperanza llevada a su grado más sumo, ¿no? Que es la desesperación, la desconfianza en Dios. Y es el pecado de Caín y de Judas. Génesis 4:13, Mateo 27:3-6. Con la desesperación estamos negando esa fidelidad de Dios a sus promesas y su infinita misericordia. Y nos puede llevar a muchos excesos, incluyendo el suicidio. La persona desesperada siente y piensa que Dios no le puede perdonar, que cada nada que haga va a cambiar la situación, que Dios no tiene el poder de cambiar esa situación. Eso es un engaño, hermanos, es un engaño al que somos tentados diariamente. Y he elegido varios cuadros para esta representación. Uno que a mí me transmite mucho es de Tetsuya Ishida. Esta pintora trató en sus obras de la alineación del individuo o la disolución de la identidad humana en el mundo actual. Y el segundo cuadro, que es muy conocido, que se llama El grito, de Edvard Munch, en el cual el pintor, a través de su infancia trágica y dolorosa que él vivió, pues su hermana y su madre murieron de tuberculosis cuando él solo era un niño, y su única familia fue su padre, que era un hombre severo y obsesionado con la religión. Pues pintó este cuadro. Este cuadro resulta muy esclarecedor si vemos la ansiedad y la melancolía de la existencia del hombre moderno, del hombre actual, en el que todos estamos viviendo. Y lo retratamos muy bien con este grito de Edvard Munch. ¿A quién clamamos, hermanos? ¿A quién gritamos cuando sentimos que ese corazón, que esa alma que no podemos ver se siente apuñalada, nos falta el aire? Hay veces que gritamos y hay otras veces que intentamos gritar y no podemos, nos quedamos congelados, no salen ni las lágrimas. Ese grito, seamos creyentes o no nos seamos creyentes, lo hacemos al Creador. Inconscientemente gritamos a nuestro Padre Creador para que nos ayude. Esa es mi humilde opinión. El pintor habla de un momento de revelación divina y cuenta que en el año 1891 Munch escribió una carta, ¿no? Y dijo: iba por la calle con dos amigos
cuando el sol se puso. De repente el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo, y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Una descripción detallada de lo que sería el cuadro de Munch. Es un hombre solo, tiritando de miedo, los amigos a lo lejos, o simplemente otras personas que pasaban, un cielo enrojecido, un grito, el gran grito de la naturaleza, interminable, un rugido feroz que no cesaba ni cesaría. Ese grito que tantas veces damos, ese grito que tantas veces nos arrebata cuando no somos capaces de sintetizar solos lo que somos, pues no somos más que huesos, músculos, cerebro, y nuestro Padre nos ha hecho con algo más, que es con un alma. Dentro de nosotros llevamos ese Espíritu Santo que nos consuela, que nos alimenta, pero no somos capaces muchas veces de sentirlo porque no lo vemos, nos olvidamos. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque debemos pedirle a nuestro Señor que nos aumente esa fe, así de sencillo y así de fácil. Y nuestra labor individual de cada uno es creciendo en nuestro conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, pasar tiempo en oración, llegando a conocerle a Él, aunque no le podamos ver, pero está vivo y a su naturaleza. Recordemos Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos escuchar la palabra pues asistiendo a la iglesia o dedicando tiempo a la lectura personal de la Biblia y a la oración, formando parte de un estudio bíblico, compartir estas experiencias en Dios con los hermanos. Tenemos muchas maneras de oír esta palabra de Dios. Y para mantener nuestra fe firme, ante todo lo que tenemos que ser es disciplinados e invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo mental. Claro que habrá altibajos naturales, pero ante todo tenemos que permanecer unidos a Cristo. Y si fuera fácil seguir a Cristo y tener fe, todo el mundo lo haría. Acordaros de Éxodo 32:1-6, ¿no? Cuando los israelitas lucharon con su fe en el desierto, después de que Dios los liberara de la esclavitud en Egipto y los guiara con seguridad al desierto. Por supuesto que siempre habrá cosas que nos harán dudar o luchar con la falta de fe, pero sabemos que la buena noticia es que, aunque nos sintamos faltos de fe, Dios siempre será fiel con nosotros. Podéis leer 2 de Timoteo 2:13, y tenemos que dar prioridad a recordar la bondad de Dios, y como nos ha sido fiel en nuestra vida pasada. Todos, mirando atrás a esos momentos de grito pasados, podemos reconocer cómo ha obrado Dios en nuestra vida, cómo nos ha ido llevando muchas veces sin darnos cuenta, y esto pues aumentará nuestra fe y nos dará fortaleza para ver los días venideros, el futuro, porque como dice el Salmo 33:4, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Un día, hablando con un amigo, me decía, voy a ir al psicólogo y tal, pero claro, a ver qué psicólogo busco, porque claro,
Los psicólogos, claro, estas cosas que en las que nosotros creemos, hay muchos psicólogos que no creen en Dios. Y entonces lo explican todo, pues desde el sentido de la medicina y tal. Dice, tengo que buscar un psicólogo que por lo menos sea cristiano, ¿no? Sea católico, no sea católico, pero que crea en un Dios, ¿no? Porque tendemos siempre a buscar explicaciones en lo humano, ¿no? Sabemos, hemos estado hablando antes de la desesperanza, ¿no? Que lejos de tener de sí sola una explicación, tiene una realidad mental, un complejo entramado de dinámicas y procesos internos muy llamativos, eh, baja autoestima, frustración, amargura, alto pesimismo. eh, Según la definición de los psicólogos, se siente la pérdida de significado, de pronto nada tiene sentido para ellos. Hay un cúmulo de experiencias negativas que no se han procesado de manera correcta en el cerebro. Experimentan tristeza, apatía, cansancio físico, baja motivación, desinterés por todo aquello que antes les definía. Se observa a su vez una evidente indefensión y se llega al punto donde se da por sentado que nada de lo que haga puede cambiar las cosas. Esto, digamos, es la desesperanza desde el lado psicológico. Pero ahora haceros una pregunta, hermanos. Vamos a ver esa persona que llega con ese alto nivel de desesperanza, que roza la desesperación, que ha caído en depresión y que quiere morirse. Y entonces, pues un día pues pasa por la puerta de una iglesia, entra, a lo mejor hace mucho tiempo que no ha entrado, a lo mejor nunca ha entrado, y se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vivo. No como intentan explicar muchas personas que dicen que, bueno, que es una manera de canalizar. No, Señor. Hay un Cristo vivo, un Cristo que sana, un Cristo que abraza, un Cristo que acoge. Y esa persona descubre para lo que ha sido creado. Esa persona, como no le queda nada, se abraza a lo único que le queda, que es su Padre. Y al cabo del tiempo mira para atrás y en los tiempos de Cristo, en los momentos de Cristo, y ve la santa unción que le ha dado el Señor, conduciendo su vida de la desesperación a la fe, a la creencia, al fuego del Espíritu Santo, al amor, a lo que es la vida sin sentido, a tener una vida con sentido. Y esto no lo cuenta a nadie. Os hablo de mi persona. O sea, yo no vengo aquí ya lo he dicho al principio, a daros una catequesis. Yo pasé una tribulación, un momento de tribulación en mi vida. Sabemos todo lo que es la tribulación, un padecimiento espiritual o moral, un dolor o un martirio que sufre una persona. En lo que lo único que quieres es refugiarte en ti mismo, en el que el abatimiento moral y espiritual es tan grande que lo único que quieres es morirte. Y algo me dijo, ves a la iglesia, pero no te basta con una iglesia normal. Y perdonadme todos los hermanos que vais a ir a una iglesia normal. Yo en aquel momento, pues yo no me veía yendo de misa de 11 a 12. Y entonces, pues lo más especial que conocía era el camino neocatecumenal. Y fue con un amigo
que había ido alguna vez con él a sus misas y había hecho pues, bastante tiempo con él y me había hablado de ello, y acudí a esa iglesia. Cuando entré a esa iglesia, hermanos, pasó algo en mí impresionante. Se me olvidó la tribulación, rompí a llorar, me sentí abrazado, me sentí querido, pedí acompañamiento espiritual al padre, al párroco, que bueno, desde aquí quiero agradecerle pues, todo lo que hizo por mí y está haciendo por mí a través de esos sacramentos que me dio. Y con el paso del tiempo, de esto ha pasado ya 3 años, os puedo dar testimonio de que mi vida ha cambiado en todos los aspectos. Sigo siendo una persona que hay muchas cosas que no entiendo, pues como todos nosotros, pero lo que no puedo negar es que hay un Cristo vivo, hay un Padre misericordioso que me ama, y hay un Espíritu Santo que diariamente trabaja en mí, me sana, me da el fuego que necesito, me da la paz que necesito y me dará los carismas para los que he nacido y que suministra los dones espirituales a quien se los pide. Y esto, por mucho que queramos explicarlo, por mucho que queramos entenderlo en este mundo o explicárselo a las personas que no lo entienden, la única manera de entenderlo es vivirlo. Y el único testimonio que os puedo dar es el mío, no lo que me hayan contado unos, lo que me hayan contado otros, porque yo era muy escéptico en todas estas cosas. Y os puedo dar testimonio de ello. Jesús obra, Jesús trabaja, Jesús es un Dios, Jesús es un Señor, Jesús es un amigo y Jesús es un maestro. El Espíritu Santo trabaja y es la mano de nuestro Padre. Y a través del Espíritu Santo caminamos. Y nuestro Padre, ¿qué hablar de nuestro Padre? El Creador, el todo, el principio y el fin. Por mucho que sigamos buscando explicaciones en este mundo, no las vamos a encontrar. Por mucho que queramos seguir buscando explicaciones en lo que podemos ver, en los amigos, en las amigas, en las fiestas, en las mujeres, en los hombres, tenemos que poner por encima de todo eso a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios y a nuestro Espíritu Santo. Y una vez que eso ocupe el lugar que tiene que tener, porque para eso hemos nacido y hemos sido creados, edifiquemos de manera positiva, humanamente. Relacionémonos con personas afines a nosotros. Busquemos la compañía, no la soledad. No se trata de estar dándose todo el día con el látigo, hermanos. Todo el día de rodillas, clamando a Dios para que me perdone. Hermanos, es un Dios de amor. Es nuestro Padre. Acordaros de la cita bíblica. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Y tampoco se trata de ser santos de boquilla, ¿no? Había un sacerdote, bueno, hay un sacerdote en una de las parroquias a los que voy, que una vez en los ecos, los hermanos pues se pusieron a dar sus ecos, ¿no? Después de la palabra, de las lecturas y el Evangelio, y entonces pues todos somos humanos, ¿no? Cada uno hablaba de lo bueno que era, de lo buenísimo que era, de que él, vamos, como si fueran sacerdotes. Y entonces el sacerdote, en un arranque de ¡uf!, dijo: vamos a ver, aquí el único que es sacerdote soy yo, y yo lo que no quiero es que lo salgáis a hablar, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Como santos, ¿no? Quiero que habléis de vuestros pecados, quiero que compartáis con los demás hermanos vuestra vida, pero no para decir lo buenísimos que sois,
sino para decir lo malísimos que sois y todos aprendamos de nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Aquí todos somos pecadores, hermanos. Nadie somos mejores que nadie, ni nadie somos peores que nadie. Porque igual de hijos de Dios somos unos que otros. Incluso que los que no creen. Porque los que no creen, hermanos, todavía no les ha llegado el momento de acercarse a Dios. Pero puede ser que les llegue en algún momento el acercarse a Dios. Y acordaros de lo que decía el Señor. Los últimos serán los primeros. Por muchos que os sentéis en los primeros bancos de la iglesia, los últimos serán los primeros. Hay que vivir en humildad. Hay que vivir en esa total entrega al Señor. Pero no porque los demás nos miren o nos dejen de mirar, sino porque sirve para mi vida, me vale para mi vida, y tengo una relación personal yo con mi Padre que está en los cielos, con mi Señor Jesucristo y con mi Espíritu Santo. Y yo no alabo a Dios para que me vean otros. No, alabo a Dios porque siento que quiero alabar a Dios. Alabo a Dios porque si no voy a alabar a Dios todos los sábados, me siento mal. Porque si no voy a tomar la Santa Comunión, me siento mal. Porque no riego mi alma, porque no riego mi espíritu. No porque necesite pertenecer a un colectivo. Como hace mucha gente, todos lo sabemos. Me aburro en casa, bueno, me voy a ver si veo a estos y me acerco a misa. No, eso no es acercarse a Dios, hermanos. Eso es buscarse una cosa que hacer. Entonces todos debemos reflexionar sobre esto. Todos debemos reflexionar lo que nos une con el Padre. Y buscar cada vez y pedir cada vez más fe, más fe, más fe, más fortaleza, más temor de Dios y sobre todo, más amor para amarle con todas nuestras fuerzas, para amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, como Él nos amó cuando dio su vida por nosotros y para el perdón de nuestros pecados. Estamos hartos de oírlo, pero pensarlo, hermanos, pensar lo que hizo, pensar el camino que hizo, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo cómo iba a acabar. El otro día preguntaba a un hermano, que aprovecho y te contesto, sobre la Virgen María, que si el rosario era bueno, el rosario no era malo, que hay determinados grupos católicos que no hablan de la Virgen María. Hay que hablar de la Virgen María. Es nuestra madre, es nuestra intercesora, es el ejemplo humano llevado a lo más al sí de María, en el que le dijo un sí rotundo cuando era una niña. El que se elevó a los cielos por su infinita gracia. La que está entre nosotros. Pero ¿cómo no vamos a rezar? ¿Cómo no vamos a implorar a María? ¿Cómo no vamos a rezar el rosario? Por supuesto que hay que hacerlo. A nuestra Madre. Nuestro Señor es muy importante y la gloria sea a Él. Pero también a nuestra Madre, que ruega por nosotros y nos cuida como una madre. Nos abraza, nos mima, nos consuela y algún día nos llevará de la mano a su Hijo. No dejéis que os engañen. No dejéis que nadie piense por vosotros. Todos tenemos una Biblia en casa. Todos tenemos una capacidad como hijos de Dios para orar. Todos tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Dejemos que nazca el Espíritu Santo de nosotros. Sintamos al Espíritu Santo moverse dentro de nosotros. Muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. Sintamos la llamada de Cristo en nuestro corazón. Sintamos el amor de María en nuestro corazón. Y sintamos el amor del Padre que está en los cielos en nuestro ser más interior.
y dejemos de confiar primeramente en lo humano y luego, si tengo un rato, en Dios, y pongamos a Dios por encima de todo en nuestra vida, por encima de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra mujer, de nuestro marido, de nuestra pareja, o simplemente por encima de nosotros, porque muchas veces creemos nosotros que somos el centro del mundo. Acordaros de la cita bíblica, ¿no? Que dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Según la interpretación de la Biblia latinoamericana, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Acordaros de Mateo 22:37. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Acordaros de Deuteronomio 33:9. Y el que dijo de su padre y de su madre: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, no consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pongamos en el centro a Él, confiemos en Él, aunque estemos en ese grito, aunque estemos en esa desesperanza. Es el momento de alabar a Dios. Cuando peor estemos, cuando peor nos encontremos, cuando más fuerte sea la tribulación, alabemos con fuerza al Señor. Y si estamos alabando con fuerza al Señor, aunque se nos estén cayendo las lágrimas a borbotones, el Señor, nuestro Dios, obrará en nuestra vida y nos traerá muchas bendiciones. Todos debemos aprender, todos debemos recordar esto, hermanos, y todos los días cuando nos levantemos dar gracias a Dios por estar vivos. Y si vuestra vida está estable, acordaros de la cita de Juan 21, 15 y 17. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Acordaros de vuestros hermanos y hermanas que están pasando en esta tribulación. Compartir con ellos vuestro tiempo, compartir con ellos vuestra caridad, compartir con ellos vuestra humildad, compartir con ellos vuestro testimonio. Haced iglesia y comprobaréis en vuestras vidas que cuanto más cerca de Dios estéis, mejor persona seréis, mejor os podréis dar a los demás. Vuestro vaso estará lleno de ese agua viva y muchísimo más podréis dar a los que os rodean. No os desesperéis, hermanos, luchar con fuerza. Y bueno, espero que estas pinceladas hayan valido para algo. Os deseo a todos una feliz noche, una feliz mañana, una feliz tarde y que Dios os bendiga.